La noche estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. El oficial Jake Matthews se quedó paralizado en la acera, con la mano agarrando la correa de su compañero canino, Titán, un enorme pastor alemán cuyas orejas se le habían pegado de repente al cráneo. El cuerpo de Titán se puso rígido. Sus labios se curvaron hacia atrás. Y entonces, un sonido que le heló la sangre a Jake. Un ladrido bajo y gutural que atravesó la oscuridad como una sirena de advertencia. Titán no ladraba a nada. Ladraba a la ventana del segundo piso de la casa de enfrente. Y dentro de esa ventana, a la tenue luz de una lamparita, Jake lo vio. Una pequeña mano presionada contra el cristal. Temblando. Desesperada. Silenciosa. Antes de empezar, asegúrate de darle a me gusta, compartir y suscribirte. Significa mucho más de lo que crees. Y tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Deja tu país en los comentarios para que podamos darte la bienvenida. 3 meses antes, el barrio había sido tranquilo. La calle Maple era de esos lugares donde la gente dejaba las luces del porche encendidas y saludaba a los desconocidos. Los niños montaban en bicicleta hasta el anochecer. Las familias se sabían los nombres. Las casas eran modestas pero bien cuidadas. Pequeños jardines delanteros con parterres. Buzones pintados de colores alegres. Un cartel de vigilancia vecinal en la esquina al que nadie prestaba atención porque allí nunca pasaba nada malo. No en la calle Maple. No en este tranquilo rincón de las afueras donde la mayor preocupación era que Perro estaba destrozando el jardín de quién. Pero debajo de la superficie de una casa tranquila, la número 42, algo se estaba rompiendo silenciosamente. Dentro vivía Sarah Bennett, madre soltera de 34 hijos, y su hija, Emma. Emma tenía 6 años. Pequeña para su edad. Rizos rubios que se movían al correr. Grandes ojos color avellana que parecían absorberlo todo, incluso lo que los adultos deseaban que los niños no vieran. Amaba las mariposas. Recogía piedras lisas del parque y las guardaba en una caja de zapatos debajo de su cama, cada una cuidadosamente ordenada por tamaño y color. Tarareaba suavemente mientras coloreaba en la mesa de la cocina, sacando la lengua en señal de concentración mientras intentaba no salirse de las líneas. Y confiaba en el mundo, como solo los niños pueden hacerlo. Como lo hacen los niños antes de que la vida les enseñe a tener miedo. Sarah tenía 2 trabajos. Un turno de mañana en el hospital como auxiliar de enfermería, donde vaciaba cuñas, cambiaba vendajes y sostenía las manos de pacientes moribundos que no tenían a nadie más. Un turno de noche 3 noches a la semana limpiando oficinas en el centro, fregando inodoros y aspirando cubículos mucho después de que todos los demás se hubieran ido a casa. Estaba agotada. Siempre. Sus ojos tenían ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Tenía las manos secas y agrietadas por el lavado constante. Su sonrisa era rápida pero tenue, el tipo de sonrisa que no llegaba a sus ojos. Amaba a Emma más que a nada en el mundo, pero el amor, había aprendido, no pagaba el alquiler. El amor no arreglaba la cerradura rota de la puerta trasera por la que siempre quería llamar a alguien, pero nunca parecía tener tiempo ni dinero. El amor no borraba el miedo persistente de estar fallando. De que no era suficiente. De que su hija merecía algo mejor que una madre que nunca estaba en casa. Emma no se quejaba. Estaba callada. Demasiado callada, a veces. Observaba a su madre con atención, como aprenden a hacerlo los hijos de padres con dificultades. Vio cómo se hundían los hombros de Sarah cuando llegaban las facturas. Cómo se frotaba las sienes cuando creía que Emma no la veía. Cómo a veces se sentaba a la mesa de la cocina después de que Emma se acostara, con la mirada perdida, mientras las lágrimas le corrían silenciosamente por la cara. Emma quería ayudar, pero tenía 6 años. Los niños de 6 años no pueden arreglar cerraduras rotas, ni pagar la luz, ni hacer que sus madres dejen de llorar. Así que Emma hizo lo único que podía hacer. Intentó ser buena. Intentó ser amable. Intentó no ser una preocupación más para su madre. Cuando Sarah llegaba tarde a casa, Emma ya estaba metida en la cama, con su lamparita de noche brillando suavemente en rosa contra la pared, proyectando sombras suaves sobre su colección de peluches alineados a los pies de la cama. Nunca pedía mucho. Solo cuentos. Solo la mano de su madre en la cabeza antes de dormir. Solo la sensación de que alguien estaba allí. De que no estaba sola en la casa grande y oscura con los pisos crujientes y la cerradura que no cerraba del todo. Pero alguien más también se había fijado en Emma. Se llamaba Carl. Carl Donovan. Tenía 47 años. Vivía 4 casas más allá, en una pequeña casa estilo rancho con la pintura descascarada y un césped descuidado. Sonreía a los vecinos. Saludaba con la mano.
Charlaba sobre el tiempo y el equipo de fútbol americano del instituto. Cortaba el césped todos los sábados por la mañana. El sonido de su cortacésped le resultaba familiar durante el fin de semana. Parecía un hombre común y corriente. Olvidable. El tipo de hombre que se mimetizaba con la vida suburbana. Y nadie, sabía lo que se escondía tras sus ojos. Carl había observado a Emma durante semanas. Meses, en realidad. Había empezado de forma bastante inocente, o eso se decía a sí mismo. La había visto una mañana al salir para el trabajo. Estaba esperando en la parada del autobús, con la mochila casi tan grande como ella, sus rizos rubios reflejando la luz del amanecer. Él había sonreído. La había saludado. Ella le había devuelto el saludo, como hacen los niños cuando los adultos los observan. Y algo en el pecho de Carl se había apretado. Algo oscuro. Algo hambriento. Empezó a prestar atención. La forma en que caminaba sola a la parada del autobús algunas mañanas cuando el turno de Sara empezaba temprano. La forma en que jugaba en el patio trasero, con su risa flotando por encima de la cerca mientras perseguía mariposas con una red que le habían regalado por su cumpleaños. La forma en que la casa se oscurecía por la noche, salvo por aquella pequeña ventana del piso de arriba. La que tenía pegatinas de mariposas en el cristal. La que una niña dormía, sola y desprotegida, mientras su madre trabajaba a kilómetros de distancia, fregando suelos, vaciando cubos de basura e intentando desesperadamente mantener la cabeza a flote. Carl había sido cuidadoso. Siempre lo fue. Con los años había aprendido a observar sin ser visto. A integrarse. A ser paciente. Pasó por delante de la casa camino al trabajo. Camino a casa. Memorizó el horario de Sara. Las noches que trabajaba hasta tarde. Las noches que no. Probó la puerta trasera una vez, fingiendo que buscaba a su gato, y la encontró sin llave. Movió la manija de la puerta trasera y sintió que la cerradura cedía. Sintió lo fácil que sería empujarla para abrirla. Y sonrió. Carl era paciente. Los depredadores siempre lo son. Y luego estaba Titán. Titán tenía 7 años. Un pastor alemán con un pelaje negro y canela que brillaba a la luz del sol. Una cicatriz en el hombro izquierdo de una herida de cuchillo 2 años antes, cuando había abatido a un sospechoso demasiado desesperado y drogado como para preocuparse por las consecuencias, y una mirada que no se le escapaba nada. Una mirada aguda e inteligente, capaz de rastrear un olor en un centro comercial abarrotado o detectar un arma oculta a 6 metros de distancia. Había sido compañero del agente Jake Matthews durante 5 años. Habían caminado cientos de kilómetros juntos, patrullando calles y callejones, parques y aparcamientos. Registrado edificios donde el aire estaba cargado de polvo y peligro. Rastreado sospechosos por bosques, patios y almacenes abandonados. Una vez, bajo la lluvia, rescató a un hombre que se estaba ahogando de un río, mientras Jake gritaba su nombre y Titán se negaba a soltarlo, con las mandíbulas aferradas a la chaqueta del hombre, las piernas agitándose contra la corriente hasta que ambos llegaron a la orilla fangosa y se desplomaron, jadeando y vivos. Jake confiaba en Titán más que en la mayoría de la gente. Titán no mentía. Titán no tenía intenciones ocultas ni segundas intenciones. Titán no fingía ser algo que no era. Y Titán nunca, jamás, ladraba sin razón. Jake tenía 31 años. Soltero. Alto y delgado, con cabello oscuro que comenzaba a mostrar canas en las sienes, una barba incipiente y manos callosas por años de trabajo físico. Vivía en un pequeño apartamento con Titán, donde el perro dormía a los pies de su cama y desayunaba a las 6 en punto, su tazón siempre lleno con exactamente 3 tazas de croquetas y un puñado de zanahorias que Jake insistía que eran buenas para sus articulaciones. La vida de Jake era rutinaria. Predecible. Despertar. Correr 8 kilómetros. Ducharse. Dar de comer a Titán. Ir a trabajar. Patrullar. Volver a casa. Cenar. Televisor. Cama. Repetir. Le gustaba así. Había crecido en el caos. Un padre que bebía, que tiraba cosas, que gritaba hasta que las paredes temblaban y la madre de Jake se encerraba en el baño y lloraba. Una madre que se fue cuando Jake tenía 12 años, que empacó una maleta una mañana mientras su padre estaba desmayado en el sofá y salió por la puerta sin mirar atrás, dejando a Jake a su suerte en una casa que olía a cerveza y arrepentimiento. Jake había pasado su vida adulta construyendo estructura, orden, control, reglas que podía seguir, límites que podía entender. Titán era parte de eso. Titán era lo único con lo que Jake sabía que podía contar. La única relación que tenía sentido. El único ser que no lo decepcionaba. Patrullaban la calle Maple todas las noches. Era parte de su ruta. Un barrio tranquilo. Baja delincuencia.
Un trabajo fácil. El tipo de lugar donde el mayor problema solía ser una queja por ruido o el robo de una bicicleta. Jake caminaba despacio, con sus botas resonando en la acera, observando porches y coches aparcados, mientras Titán trotaba a su lado, moviendo la nariz y las orejas al instante, como si fueran antenas parabólicas captando señales que solo él podía interpretar. La mayoría de las noches, no pasaba nada. Un mapache en un cubo de basura. Un gato en una valla, con los ojos verdes brillando a la luz de la linterna de Jake. El zumbido del tráfico lejano desde la autopista a 1 kilómetro de distancia. Pero hace 3 noches, algo cambió. Eran las 11:45 de la noche. La calle estaba oscura. La mayoría de las casas tenían las luces apagadas. Sus ocupantes ya dormían profundamente, soñando con planes para el fin de semana, listas de la compra y todas las preocupaciones cotidianas de la vida. Jake y Titán estaban a mitad de la cuadra cuando Titán se detuvo. Simplemente se detuvo. Su cuerpo se quedó inmóvil. Levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, aspirando aire, procesando información, analizando 1000 olores que la nariz humana de Jake jamás detectaría. Jake frunció el ceño. ¿Qué pasa, muchacho? Titán no se movió. Su mirada estaba fija en el número 42. La casa con la lamparita rosa brillando en la ventana del piso de arriba como un pequeño faro. La casa donde una niña llamada Emma dormía sola mientras su madre fregaba pisos en el centro e intentaba no pensar en todas sus fallas. Jake esperó. Había aprendido a confiar en los instintos de Titán. Si el perro estaba concentrado, había una razón. Titán no malgastaba energía en nada. Pero después de un largo momento, Titán negó con la cabeza, resopló con un tono casi frustrado y siguió caminando. Jake tomó nota mental. Probablemente nada. Tal vez un animal perdido en el jardín. Tal vez el olor de un mapache o un zorro que había pasado horas antes. La noche siguiente, volvió a ocurrir. A la misma hora, en la misma casa, Titán se detuvo. Se quedó mirando. Esta vez, gimió. Bajo y ansioso. Un sonido que Jake rara vez oía de su seguro e inquebrantable compañero. Era el tipo de sonido que Titán emitía cuando algo andaba mal, pero no podía identificar qué. Cuando sus instintos le gritaban, pero la evidencia no era clara. Tranquilo, murmuró Jake, agachándose junto a él, con la mano sobre el ancho lomo de Titán. ¿Qué pasa, amigo? Titán tenía las orejas hacia atrás. Su cola estaba baja, no recogida, pero tampoco relajada. Nada agresivo. Alerta. Preocupado. Cambiaba el peso de una pata a otra, un gesto nervioso que le revolvió el estómago a Jake. Jake se puso de pie y examinó la casa. Todo parecía normal. La luz del porche estaba apagada. La puerta principal estaba cerrada. No se movía tras las ventanas. No se oían ruidos. No había coches en la entrada que no deberían estar allí. Revisó las ventanas con más atención, mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, buscando algo fuera de lugar. Nada. Esperó 5 minutos completos, de pie en medio de la acera, observando, escuchando, con la mano apoyada en la radio por si acaso. Titán no apartaba la vista de la ventana del piso de arriba. Nunca se relajaba. Nunca dejaba de mirar. Finalmente, Jake tiró suavemente de la correa. Vamos, amigo. Vamos. Titán se resistió un momento, con el cuerpo tenso y las patas bien plantadas, y luego lo siguió a regañadientes. Pero seguía mirando hacia atrás. Una y otra vez. Giró la cabeza, con la mirada fija en aquella ventana rosa brillante, como si algo lo llamara. Algo que solo él podía percibir. Algo que los sentidos humanos eran demasiado torpes, demasiado limitados, demasiado ciegos para detectar. En la tercera noche, esta noche, Titán no se detuvo. Ladró. Dentro del número 42, Emma Bennett había vuelto a tener el sueño. Estaba en un bosque oscuro. Árboles sin hojas, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como dedos de esqueleto. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos, duro y helado. Buscaba a su madre, gritando su nombre, pero su voz sonaba diminuta y tragada por la inmensidad del bosque. No importaba lo rápido que corriera, no podía encontrarla. Todos los caminos parecían iguales. Todos los árboles eran idénticos. Corrió hasta que le dolieron las piernas, hasta que le ardieron los pulmones, hasta que las lágrimas corrieron por su rostro. Y entonces oía pasos detrás de ella. Pesados. Lentos. Deliberados. Acercándose. Intentaba gritar, pero no salía ningún sonido. Abría la boca pero nada. Nada.
Solo silencio y terror y esos pasos acercándose cada vez más hasta que podía sentir aliento en la nuca y entonces despertaba. Esta noche, se despertó a las 11:30. Su habitación estaba en silencio. Demasiado silenciosa. El tipo de silencio que se siente pesado, que oprime el pecho y dificulta la respiración. Se incorporó, agarrando a su conejo de peluche, el señor Happy, contra su pecho. Su pelaje estaba desgastado por años de abrazos, una oreja ligeramente arrancada de la vez que la lavadora se volvió demasiado agresiva. Escuchó. Su madre aún no había llegado a casa. Emma conocía el sonido de la puerta principal al abrirse. El suave crujido del tercer escalón de la escalera, el que siempre gemía sin importar cuán cuidadosamente lo pisaras. El suspiro cansado de su madre mientras se asomaba a la habitación de Emma para asegurarse de que estaba dormida. Como siempre lo hacía, la forma en que Emma se sentía segura incluso cuando tenía miedo. Pero la casa estaba en silencio. Emma se deslizó fuera de la cama. Sus pies descalzos tocaron el fresco suelo de madera, las tablas lisas y desgastadas bajo sus dedos. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La calle estaba vacía. Una solitaria farola parpadeaba en la esquina, proyectando sombras irregulares que danzaban y se movían. Apretó la mano contra el cristal, sintiendo el frío filtrarse por la palma, viendo cómo su aliento empañaba la ventana. Deseó que su madre estuviera en casa. Deseó no estar sola. Deseó que la cerradura rota estuviera arreglada. Deseó muchas cosas que los niños de 6 años no deberían tener que desear. Y entonces lo oyó. Un sonido. Abajo. Suave. Como algo rozando la puerta trasera. Como tela contra madera. Como dedos cuidadosos probando un picaporte. Emma se quedó paralizada. Se quedó sin aliento. Apretó con más fuerza al señor Happy, hundiendo los dedos en su pelaje desgastado. Quizás era el viento. Quizás era una rama del viejo roble que rozaba la casa. Quizás no era nada. Por favor, que no fuera nada. Pero entonces lo oyó de nuevo. Un suave roce. Un clic. El sonido del metal al moverse. El sonido de una puerta que no debería abrirse, abriéndose. La cerradura rota. Abajo, Carl Donovan estaba de pie en la sombra del patio trasero. Tenía la mano en el pomo de la puerta. La cerradura era vieja. Estaba suelta. La había probado una vez. Hacía 3 días, cuando pasó por delante de la casa fingiendo buscar a su gato, llamando Bigotes en voz lo suficientemente alta como para que cualquiera cerca lo oyera. La había sacudido suavemente. Sintió que cedía. Sintió lo fácil que sería. Sonrió para sí mismo y se alejó, con el corazón latiendo con fuerza de anticipación, con la emoción de saber que pronto, muy pronto, tendría lo que quería. Esta noche no estaba fingiendo. Giró el pomo lentamente. La puerta se abrió con un susurro, las bisagras bien engrasadas no chirriaban. Entró. La cocina estaba a oscuras, iluminada solo por el tenue resplandor del reloj de microondas que marcaba las 11:32 en números digitales verdes. Olía a jabón de platos y a algo dulce, quizás a galletas. A chispas de chocolate. Un dibujo infantil estaba pegado al refrigerador con un imán con forma de fresa. Una mariposa. Brillante, colorida e inocente. Alas moradas con manchas amarillas. Un sol sonriente en la esquina. El nombre de Emma escrito con cuidado y torcido en la parte inferior. A Carl se le aceleró el pulso. Le temblaban las manos. No de miedo, de emoción, de deseo. Se dirigió hacia las escaleras. Sus zapatillas, silenciosas sobre el linóleo, se amortiguaron con la alfombra de la sala. Podía ver las escaleras en la oscuridad. 13 escalones. Los había contado una vez, semanas atrás, cuando llamó a la puerta fingiendo estar haciendo una colecta y Sara lo dejó en la entrada mientras ella buscaba su bolso. Puso el pie en el primer escalón. No crujió. El segundo tampoco. Se movió despacio, con cuidado, con la mano en la barandilla, respirando con más fuerza. Al llegar arriba, se detuvo. 3 puertas. El baño a la izquierda. El dormitorio principal justo enfrente. Y la pequeña habitación a la derecha. La que tenía una rendija de luz rosada visible bajo la puerta. La que albergaba a una niña de rizos rubios y ojos color avellana que dormía sola. Emma oyó el crujido. El suave gemido del último escalón que su madre siempre hacía cuando llegaba tarde. Pero era demasiado temprano. Su madre no llegaría hasta dentro de 1 hora al menos. El corazón de Emma empezó a latirle con fuerza. Alguien estaba dentro. Alguien subía. El pánico recorrió su pequeño cuerpo como agua helada en sus venas. No gritó. Gritar se sentía demasiado fuerte. Demasiado real. Si gritaba, sería real. Si se quedaba callada,
Tal vez se le pasaría. Tal vez no fuera nada. Tal vez seguía soñando. En cambio, hizo lo que hacen los niños asustados. Lo que hacen las presas cuando el depredador está demasiado cerca y huir ya no es una opción. Se escondió. Se arrodilló y se metió debajo de la cama, arrastrando al señor Happy con ella. El suelo le rozaba las rodillas. Se pegó a la pared, detrás de una caja de juguetes viejos, peluches que ya no le quedaban, juegos de mesa con piezas faltantes, una pelota de playa desinflada del verano pasado. Ahora oía pasos. Lentos. Deliberados. Avanzando por el pasillo. El suave roce de la tela contra la pared. Respiración. Podía oír una respiración que no era la suya. Su puerta estaba abierta. Solo una rendija. Siempre la dejaba abierta para poder oír a su madre llegar a casa. Para que la luz del pasillo entrara en su habitación y disipara algo de la oscuridad. Para que no se sintiera tan sola. Los pasos se detuvieron. Justo afuera de su habitación. Emma cerró los ojos con fuerza. Contuvo la respiración hasta que le ardieron los pulmones. Rezó como le había enseñado su madre, aunque no entendía todas las palabras, aunque no estaba segura de si Dios la escuchaba o si le importaban las niñas que estaban demasiado asustadas para gritar. Por favor, por favor, por favor, haz que se vaya, que no sea real, haz que mi mamá vuelva a casa, por favor. La puerta se abrió con un crujido. Afuera, Titán ladró. No era un ladrido normal. No era el ladrido de alerta que usaba al ver una ardilla ni el ladrido de advertencia que daba cuando alguien se acercaba al coche de Jaque. Era agudo, urgente, frenético, desesperado. Era el ladrido de un perro que sabía que algo iba terriblemente mal y no entendía por qué su humano no lo escuchaba. Jaque nunca lo había oído sonar así. Ni en 5 años de colaboración. Ni durante registros de edificios ni persecuciones de sospechosos ni en ninguna de las situaciones peligrosas que habían enfrentado juntos. Titán, ¿qué demonios? El perro se abalanzó hacia adelante, tirando de la correa con tanta fuerza que Jaque tropezó, con el hombro sacudiéndose y las patas luchando por seguirle el paso. La mirada de Titán estaba fija en la ventana del piso de arriba. La del brillo rosa. Aquella donde acababa de aparecer una manita, presionada contra el cristal, con los dedos extendidos, desesperada, pequeña y aterrorizada. A Jaque se le encogió el corazón. Ahora lo veía. La mano. Pequeña. Temblando. Pálida contra el cristal oscuro. Y entonces, solo por un segundo, una sombra se movió tras el cristal. Una figura. Demasiado alta para ser una niña. Demasiado ancha. Una figura parada donde ninguna debería estar. En la habitación de una niña. En mitad de la noche. Cuando su madre no estaba en casa. Jesús, Jaque sacó la radio del cinturón con torpeza. Despacho, aquí la unidad 12. Necesito refuerzos en el 42 de la calle Maple. Posible allanamiento. Niño dentro. Repito, niño dentro. Envíen a todas las unidades disponibles ahora. No esperó una respuesta. No esperó confirmación, ni protocolo, ni permiso. Corrió. Jaque cruzó la calle corriendo, con Titán a su lado, con la correa tensa entre ellos. Su mente se disparaba en 1000 direcciones a la vez. ¿Quién estaba dentro? ¿Estaba herida la niña? ¿Se estaba escondiendo? ¿Estaba cerrada la puerta? ¿Debería esperar refuerzos? ¿Debería anunciarse? ¿Y si esperar significaba? No. No podía pensar así. Tenía que moverse. ¡Ya! Llegó a la puerta principal y probó el pomo. Estaba cerrado. Lo golpeó con el puño. 3 golpes fuertes. Policía. ¿Abran la puerta? Nada. Ninguna respuesta. Ningún movimiento. Se movió hacia un lado de la casa, buscando otra entrada, con la luz de su linterna atravesando la oscuridad. Vio la puerta trasera, entreabierta, meciéndose suavemente con la brisa. Se le revolvió el estómago. Alguien estaba dentro. Alguien había entrado por esa puerta. Al patio trasero. A la casa. Se abrió paso, con Titán pisándole los talones, y lo vio, la puerta trasera. Abierta de par en par. Abriendo como una herida. Se le revolvió el estómago. Su mano fue hacia su arma. La sacó. El metal, frío y familiar en su mano, le sonó. Policía. Voy a entrar. Entró en la cocina. La casa estaba oscura. Silenciosa. Podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía oír el jadeo de Titán a su lado. Podía oír el lejano aullido de las sirenas acercándose, pero no lo suficiente. Titán temblaba de tensión. Cada músculo tenso y listo. Su cuerpo vibraba con energía apenas contenida. Jaque se dirigió hacia las escaleras.
Podía verlas en la tenue luz de la calle que se filtraba por las ventanas. El primer escalón. El segundo. Empezó a subir, con el arma en alto, el dedo en el guardamonte, todos los sentidos en alerta máxima. Las garras de Titán repiquetearon suavemente en la madera tras él, un sonido familiar que solía reconfortar, pero que esa noche solo aumentaba la tensión. A mitad de camino, lo oyó. Una voz, grave, masculina, venía del pasillo de arriba. «Está bien, cariño. No voy a hacerte daño». A Jake se le heló la sangre. Su visión se entrecerró. El rojo se apoderó de su vista. Todo su instinto protector, toda la razón por la que se había convertido en policía, toda la rabia que sentía hacia quienes lastimaban a niños, lo invadió. Emma seguía debajo de la cama. Ahora veía zapatos. Zapatillas negras. Cordones blancos. Justo en la puerta. Se movían despacio, con cuidado, como si quien las llevaba intentara no asustarla. Pero ya estaba asustada. Estaba más asustada que nunca en su vida. Mordió la oreja del señor Happy para no llorar, saboreando la tela polvorienta, sintiendo las lágrimas correr por sus mejillas y caer al suelo. «Sé que estás aquí», dijo la voz. Suave, casi amable. Le puso la piel de gallina de una forma que no entendía, pero que sentía en los huesos. «No tienes por qué tener miedo. Solo quiero hablar contigo. Te traje algo. ¿Te gustan los dulces?» «Tengo dulces». Los zapatos se acercaron. Hacia la cama. Emma podía ver ahora los bajos de sus vaqueros. Mezclilla azul. Se apretó más contra la pared, haciéndose lo más pequeña posible, deseando desaparecer, deseando despertar, deseando que esto fuera solo otra pesadilla. Y entonces lo oyó. Un ladrido. Profundo y potente, y tan cerca. Ya no estaba afuera. Adentro. En la casa. Titán no esperó una orden. No esperó a que Jake diera la orden, evaluara la situación o determinara el nivel de amenaza. En cuanto vio la figura de pie en la puerta de la habitación del niño, en cuanto vio la mano del hombre extendiéndose hacia la cama, se abalanzó. Carl se giró justo a tiempo para ver a un pastor alemán de 40 kilos acercándose a él como un tren de carga, como algo salvaje, protector e imparable. Se tambaleó hacia atrás, con los brazos en alto, gritando de asombro y terror, con la voz aguda y quebrada. Titán no mordió. Todavía no, pero se interpuso entre Carl y la cama, enseñando los dientes, gruñendo como algo primitivo y ancestral, como cualquier depredador que haya protegido a su manada. «Tírate al suelo». La voz de Jake resonó por el pasillo, más fuerte que nunca, tan fuerte que le quemó la garganta. Su arma apuntaba a Carl, firme como una roca a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. «Las manos donde las vea». Ahora. Carl cayó de rodillas, con las manos en alto, el rostro pálido y cubierto de sudor, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. «No estaba, no lo hice, solo estaba». «Cállate», ladró Jake. Avanzó, manteniendo el arma firme, y le dio una patada a Carl en las piernas. El hombre cayó al suelo con fuerza, con la barbilla rebotando en la alfombra, y dejó escapar un gruñido de dolor. Jake enfundó su arma y lo esposó en segundos, con las manos temblando de adrenalina, rabia y la desesperada necesidad de hacerle daño, de hacerle pagar por el terror en los ojos de aquella niña. Los refuerzos ya subían las escaleras a toda velocidad. 2 oficiales más inundaron el pasillo, con las armas desenfundadas, las radios a todo volumen, y las voces gritando órdenes y confirmaciones. Jake dejó que se llevaran a Carl, que lo levantaran, que le leyeran sus derechos con la voz tensa, con la ira apenas contenida. Jake se giró hacia la cama. «Está bien», dijo, con una voz repentinamente suave. Suave. Todo lo contrario a la voz de mando que había usado segundos antes. «Ya está bien. Estás a salvo. No puede hacerte daño». Silencio. Jake se arrodilló. Ahora podía verla. Una figura diminuta pegada a la pared, medio escondida tras una caja. Unos grandes ojos color avellana lo miraban fijamente desde un rostro surcado por las lágrimas. Rizos rubios enredados y despeinados. Un conejo de peluche se aferraba a su pecho como un salvavidas. «Hola», susurró Jake. «Me llamo Jake. Soy policía. ¿Ves mi placa?». Señaló el escudo que llevaba en el pecho. «Y este es Titán». Hizo un gesto hacia el perro, que se sentó de inmediato, con la postura tranquila, meneando la cola suavemente y una mirada dulce y amable. «Él fue quien supo que necesitabas ayuda. No paraba de decirme que algo andaba mal. Es un buen chico. El mejor. Ahora estás a salvo, cariño. Te lo prometo. Nadie te hará daño». Emma no se movió.
Solo lo miró fijamente. Al perro, al hombre que sacaban a rastras de su habitación esposado, gritando negaciones que nadie creía, afirmando que buscaba un gato perdido, afirmando que se había confundido, afirmando cualquier cosa para salvarlo de lo que sabía que se avecinaba. Y entonces, lentamente, Emma salió de debajo de la cama. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos. La conmoción se apoderó de ella. Se aferró a su conejo de peluche. Miró a Jake con ojos que habían visto demasiado, demasiado pronto, ojos que llevarían esta noche por el resto de su vida. «Viene mi mamá a casa», susurró. Su voz era tan débil, tan rota. A Jake se le partió el corazón. Tuvo que tragar saliva antes de poder responder. «Sí, cariño. La llamamos ahora mismo. Llegará muy pronto. Te lo prometo». Sarah Bennett llegó 17 minutos después. Irrumpió por la puerta principal con su uniforme médico, aún con su placa del hospital, con el rostro destrozado por el terror y la mirada desesperada. Un agente intentó detenerla, intentó explicarle lo sucedido, pero ella lo empujó y subió corriendo las escaleras, subiéndolas de dos en dos. «Emma. Mamá». La voz de Emma se quebró al correr a los brazos de su madre. Sarah cayó de rodillas y abrazó a su hija, sollozando tan fuerte que todo su cuerpo tembló. Sus manos recorrieron el cabello de Emma, su rostro, sus brazos, comprobando si tenía heridas, comprobando que era real, que estaba completa, que estaba viva. «Lo siento», jadeó Sarah entre sollozos. «Lo siento muchísimo, cariño. Siento no haber estado aquí. Lo siento. Lo siento». Emma no respondió. Simplemente se aferró. Sus pequeños brazos rodearon el cuello de su madre. Su rostro se hundió en el hombro de Sarah. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Jake estaba de pie en el pasillo, observando. Tenía un nudo en la garganta. Le ardían los ojos. Había visto mucho en su carrera. Violencia, muerte, crueldad. Lo peor que la humanidad podía ofrecer. Pero esto era diferente. Era un niño que casi había sido robado. Una madre que casi lo había perdido todo. Una cerradura que debería haber sido reparada. Un sistema que casi había fallado. Una pesadilla que casi se había hecho realidad. Titán estaba sentado a su lado, tranquilo ahora, pero alerta. Sin dejar de observar. Sus ojos estaban puestos en Emma, asegurándose de que estuviera bien, asegurándose de que la amenaza realmente hubiera desaparecido. Una hora después, Carl Donovan estaba en la parte trasera de una patrulla, cabizbajo y con las manos esposadas a la espalda. Su historial llegó enseguida. Arrestos previos. Órdenes de alejamiento. Una lista de acusaciones que nunca habían calado del todo. Víctimas que habían tenido demasiado miedo de testificar. Casos que habían sido desestimados por tecnicismos. Hasta ahora. Esta vez, no habría escapatoria. Esta vez, había testigos. Pruebas. Un perro policía que se había negado a ser ignorado. Sarah se negó a perder de vista a Emma. Se sentó en el sofá, con su hija acurrucada en su regazo, mientras los agentes tomaban declaraciones y fotografías, documentando la cerradura rota, la puerta trasera abierta y las huellas de barro en la escalera. Emma no habló. Simplemente miró fijamente a Titán, que yacía tranquilamente en el suelo cerca de sus pies, con la cabeza sobre las patas y los ojos entrecerrados, pero aún atentos. Jake se dio cuenta. Se agachó junto al sofá, con las rodillas crujiendo. «¿Estás bien, cariño?» Emma asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en el perro. «Él te salvó», dijo Jake con dulzura. Titán sabía que algo andaba mal. No paraba de ladrar hasta que lo escuchaba. «Es un héroe. Igual que tú. Puedo acariciarlo». La voz de Emma era apenas un susurro. Jake sonrió. La primera sonrisa de verdad desde que empezó esta pesadilla. Sí, le encantaría. Emma se bajó del regazo de su madre y se arrodilló junto a Titán. Extendió la mano lentamente, con su pequeña mano temblorosa, y le tocó la cabeza. Su pelaje era suave y cálido. La cola de Titán se movió. Solo una vez. Suave y cuidadosa. Él comprendió. Los perros siempre comprenden. Emma se inclinó hacia adelante y lo abrazó por el cuello. Titán permaneció inmóvil. Paciente. Protector. Como si comprendiera exactamente lo que ella necesitaba. Como si supiera que, a veces, lo único que puede ahuyentar la oscuridad es algo cálido, vivo y bueno. Sarah observaba, con lágrimas corriendo por su rostro y la mano sobre la boca. «Gracias», le susurró a Jake. «Gracias. Gracias. No sé cómo. Gracias». Jake asintió. No se atrevía a hablar. Le ardían los ojos.
3 días después, Sara llevó a Emma a la comisaría. Fue día de Jake. Pensó que podría ayudar. Que volver a ver a Titán, en un lugar seguro, rodeada de agentes, actividad y normalidad, podría aliviar parte del miedo que se había arraigado en Emma. Emma estaba nerviosa. Apretó fuerte la mano de su madre mientras cruzaban la puerta principal, tan fuerte que a Sara se le entumecieron los dedos. La comisaría olía a café y papel, con el aroma peculiar de los edificios antiguos que han visto demasiada historia. Los agentes se movían por los pasillos, ocupados y distraídos, con sus radios crepitando con estática y voces. Pero al ver a Emma, se detuvieron. Sonrieron. Saludaron. Se había corrido la voz. Todos sabían quién era. Todos sabían lo que casi había sucedido. «Debe ser la chica valiente de la que tanto hemos oído hablar», dijo un oficial, agachándose a su altura, con el uniforme crujiendo. Tenía ojos amables. Un bigote canoso. Cara de abuelo. Emma no se sentía valiente. Se sentía pequeña, asustada y cansada. Pero asintió de todos modos porque eso era lo que la gente esperaba. Jake lo recibió en el vestíbulo. Titán estaba con él, con su chaleco canino puesto, su placa reluciente y moviendo la cola al ver a Emma. Todo su cuerpo se estremecía de felicidad. «Hola, chaval», dijo Jake con voz cálida. «Titán ha estado preguntando por ti. Creo que te extrañaba». El rostro de Emma se iluminó. Solo un poquito. Lo justo. La primera luz real que Jake había visto en esos ojos color avellana desde aquella terrible noche. Pasaron una hora juntos. Jake le enseñó a Emma la sala de entrenamiento canino, un espacio amplio con pistas de obstáculos y trajes antimordeduras colgados en la pared como extraños espantapájaros. Le dejó lanzarle un juguete a Titán, una cuerda impregnada de su olor y baba. Le enseñó a darle órdenes con los tonos cortos y agudos que los perros entienden. «Siéntate. Quédate. Ven». Emma se quedó callada al principio, su voz apenas se oía, pero poco a poco, mientras Titán obedecía cada orden con entusiasmo, empezó a sonreír. Empezó a reír. Un sonido pequeño y tentativo que se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Empezó a parecer de nuevo una niña de 6 años en lugar de alguien que había visto monstruos en la oscuridad. Sara observaba desde la puerta, con la mano sobre la boca, intentando no llorar, pero fracasando por completo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en días, eran lágrimas buenas. Lágrimas sanadoras. Al final de la visita, Emma abrazó a Titán una vez más. Hundió la cara en su pelaje, respirando su cálido olor a perro, croquetas, champú y algo indefiniblemente reconfortante. «Gracias por salvarme», susurró, tan bajo que solo Titán pudo oírla. Titán le lamió la mejilla. Una vez. Suave y deliberadamente. Pero la historia no terminó ahí. El trauma no termina solo porque el peligro desaparece. Persiste. Se retuerce. Roba el sueño, la paz y la infancia. Una semana después, Jake recibió una llamada de Sara. Su voz temblaba, agotada por el cansancio y la desesperación. «Algo anda mal», dijo. «Emma no duerme. Se despierta gritando a cada hora. Dice que todavía lo oye en casa. Revisa las cerraduras una y otra vez. No me deja perderla de vista. Tuve que traerla al trabajo conmigo. Voy a perder mi trabajo. No sé qué hacer. No sé cómo solucionar esto». A Jake se le encogió el pecho. Ya lo había visto antes. Estrés postraumático. En soldados. En víctimas. En niños que habían aprendido demasiado pronto que el mundo no era seguro. Que los monstruos existían. «¿Y si llevo a Titán?», sugirió Jake, mientras la idea se formaba al hablar. «Solo de visita. Solo para verla. A veces los perros ayudan con estas cosas. Animales de terapia. Hacen que la gente se sienta segura». Sara dudó. Luego, con la voz ronca por las lágrimas, «De acuerdo. Por favor». «Sí, por favor». Esa noche, Jake y Titán aparecieron en el número 42. La nueva cerradura estaba instalada. Pesada. Industrial. De esas que se necesita un ariete para romper. La luz del porche estaba encendida, brillante y desafiante en la oscuridad. Sara abrió la puerta, agotada y agradecida, con ojeras y el pelo recogido en una coleta despeinada. Emma estaba arriba. Al oír las garras de Titán en el suelo, el característico clic 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 sobre la madera, bajó corriendo las escaleras tan rápido que casi tropezó. «Titán». La cola del perro se movía con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremecía, balanceando su trasero. Emma lo abrazó y, por primera vez en días, parecía tranquila. A salvo. Su respiración se calmó. Sus hombros se relajaron.
Su rostro se suavizó. Hake y Sara conversaban tranquilamente en la cocina mientras Emma, sentada en el suelo de la sala, acariciaba el pelaje de Titán y le susurraba secretos que no podía contarle a nadie. Sobre las pesadillas. Sobre el miedo. Sobre cómo veía constantemente los zapatos de ese hombre. Como no podía dejar de pensar en lo que podría haber pasado si Titán no hubiera ladrado. No me deja dejarla, admitió Sara con la voz entrecortada. Tuve que dejar mi trabajo nocturno. No puedo permitírmelo, pero no puedo dejarla sola. Es que, no puedo. ¿Y si pasa algo? ¿Y si la próxima vez? No pudo terminar la frase. Hake asintió. Lo comprendió. Ya lo había visto en las víctimas. La forma en que la confianza se desmoronaba. La forma en que la seguridad se convertía en una ilusión. Hiciste lo correcto. Tu hija te necesita. Eso es lo que importa. No sé cómo arreglar esto, susurró Sara, secándose los ojos con el dorso de la mano. Tiene 6 años. No debería estar tan asustada. No debería tener que vivir así. Hake miró a Titán. A Emma. La forma en que la respiración de la niña se había calmado, sus hombros se habían encorvado, su rostro se había suavizado, casi en paz. Y entonces se le ocurrió una idea. Una idea loca, impulsiva, probablemente contraria a las normas, que su supervisor jamás aprobaría. ¿Y si Titán se quedara contigo? Solo un ratito. Sara parpadeó. ¿Qué? No puedo hacerlo oficialmente, dijo Hake rápidamente. Pero fuera de servicio, podría traerlo. Unas noches a la semana. Que duerma en su habitación. Los perros son terapia. Sobre todo para niños. Sobre todo para traumas. Él la hace sentir segura. Lo entiendo. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Nuevas lágrimas le resbalaron por las mejillas. ¿Harías eso? ¿En serio? Hake miró a Titán. Al perro que había salvado una vida al negarse a ser ignorado. Que había sabido que algo andaba mal cuando todos los humanos lo habían pasado por alto. Que estaba sentado allí ahora, dejando que una niña traumatizada lo abrazara, dándole el consuelo que ninguna palabra podía proporcionar. Sí, dijo Hake con voz ronca. Lo haríamos. Durante los siguientes 2 meses, Titán se convirtió en parte de la vida de Emma. Hake lo traía 3 noches a la semana. Lunes, miércoles, viernes. Una rutina. Algo con lo que Emma podía contar. Se sentaba abajo con Sara, tomando café demasiado fuerte y hablando de todo y de nada. Deportes. El tiempo. El nuevo trabajo diario de Sara en la oficina de un dentista. Los casos de Hake, de los que podía hablar. Mientras estaba arriba, Titán se acurrucaba en el suelo junto a la cama de Emma. Emma le leía de sus libros ilustrados, su voz cobraba fuerza cada noche. Le mostraba sus dibujos, mariposas y flores y, cada vez más, perros con pelaje negro y canela y ojos amables. Le contaba secretos que no le contaba a nadie más. Sobre el miedo que aún vivía en su pecho. Sobre las pesadillas que llegaban con menos frecuencia pero aún llegaban. Sobre cómo deseaba ser más valiente. Dejó de tener pesadillas. O al menos, eran menos frecuentes. Empezó a dormir toda la noche, su pequeño cuerpo por fin se relajó, sabiendo que Titán estaba allí. Que si algo andaba mal, él lo sabría. Él la protegería. Volvió a sonreír. De verdad. La clase de sonrisa que le llegaba a los ojos. Sara lloró la primera vez que Emma rió. Rió de verdad. No fue una risita educada, sino una carcajada profunda y estruendosa que le iluminó la cara, que sonaba a música, a esperanza, a sanación. Fue por algo absurdo. Titán intentó atrapar una pelota de tenis que Emma le había lanzado y falló por completo. La pelota le rebotó en la nariz. Su expresión de sorpresa y dignidad fue tan cómica que Emma se dobló de dolor. Pero era real. Era un sonido que Sara temía no volver a oír. Una noche, Hake se sentó en el porche con Sara mientras Emma jugaba en el jardín con Titán bajo la tenue luz del atardecer. El perro era cariñoso con ella. Siempre. La dejaba subirse encima, tirarle de las orejas, lanzarle palos que él creía que eran lo más emocionante del mundo, aunque había recogido miles de ellos durante el entrenamiento. No sé cómo agradecerte, dijo Sara en voz baja, con la voz cargada de emoción. Tú y Titán, me devolvisteis a mi hija. Hake negó con la cabeza, incómodo por una gratitud que no sentía merecida. No tienes que agradecerme. Cualquiera habría hecho lo mismo. No, dijo Sara con firmeza. No lo habrían hecho. Volviste. Volviste una y otra vez. No tenías por qué hacerlo. Pero lo hiciste. Hizo una pausa, observando a Emma y a Titán, viendo a su hija jugar como una niña normal de 6 años por primera vez en semanas. Él le devolvió su infancia.
Pensé que se había ido. Pensé que tendría miedo para siempre. Pero él la devolvió. Jake observaba a Titán. Observaba a Emma. Observaba cómo se movían juntos, como si siempre se hubieran pertenecido. Como si hablaran un idioma que ningún humano podría entender. «Es un buen perro», dijo Jake. Su voz era áspera. Las emociones que solía contener amenazaban con aflorar. «El mejor que he conocido». Con el tiempo, Emma dejó de necesitar a Titán todas las noches. Las visitas se espaciaron. Una vez por semana. Luego cada 2 semanas. Pero ella seguía pidiéndolo. Y Jake seguía trayéndolo. Porque algunos vínculos no se construyen en un día. Se construyen en instantes. En noches tranquilas, ladridos suaves y manitas que buscan su pelaje. En la confianza reconstruida pieza a pieza. En la sanación que ocurre demasiado lentamente para verla, pero demasiado segura para negarla. Carl Donovan fue a prisión. 15 años mínimos. Sin libertad condicional. El vecindario respiró con más tranquilidad. Los padres abrazaron a sus hijos con más fuerza. Las cerraduras fueron revisadas una y otra vez. El mundo se sentía un poco más seguro sabiendo que estaba tras las rejas, sabiendo que esta vez se había hecho justicia. Sara consiguió un nuevo trabajo. Uno con mejor horario. Mejor sueldo. Beneficios que incluían seguro médico y vacaciones pagadas. Arregló las cerraduras. Instaló un sistema de seguridad con cámaras, sensores y una alarma que despertaba a los muertos. Pintó la habitación de Emma de un suave color lavanda. Compró nuevas pegatinas de mariposas, más grandes y brillantes que antes, y dejó que Emma las colocara donde quisiera. ¿Y Emma? Emma creció. Empezó segundo de primaria. Hizo amigos. Se unió a un equipo de fútbol y descubrió que era rápida, que correr era como volar. Todavía tenía días difíciles. Días en los que el miedo volvía a apoderarse de ella. Días en los que no quería dormir en su habitación ni estar sola. Pero también tenía días buenos. Cada vez más. Y en los buenos, dibujaba un perro grande, negro y canela, con ojos amables y una cola que meneaba. Dibujos de un héroe que llevaba una insignia y nunca pedía las gracias. Le dio uno de esos dibujos a Jake. Lo colgó en su casillero de la estación, justo al lado de su placa. Y cada vez que lo miraba, recordaba por qué la usaba. Porque caminaba por esas calles cada noche. Porque importaba. A veces, quienes nos salvan no son los que esperamos. Son los que ladran cuando nadie más escucha. Los que se niegan a alejarse cuando algo parece ir mal. Los que se interponen entre el peligro y la inocencia sin dudarlo. Sin cuestionar. Sin miedo. Los que confían en sus instintos cuando la lógica les dice que sigan adelante. Los que aman sin condiciones. Titán no conocía a Emma. No sabía su nombre, ni su historia, ni el color de sus pegatinas de mariposas favoritas. Pero sabía que algo andaba mal. Y se negó a callarse. Se negó a seguir adelante. Se negó a dejar que Jake ignorara lo que todos sus instintos le gritaban. Eso es lo que hacen los héroes. Aparecen. Protegen. Aman sin pedir nada a cambio. Emma ya tiene 13 años. Es más alta. Más fuerte. Sigue callada, pero ahora de forma reflexiva en lugar de asustada. Sigue visitando a Jake y a Titán. Quiere ser veterinaria. Quiere trabajar con perros policía. Quiere devolver lo que recibió aquella noche. Una oportunidad. Una voz. Una vida. Es voluntaria en el refugio de animales. Les lee a los perros asustados, que se esconden en la parte trasera de sus perreras, que necesitan aprender que no todos los humanos son monstruos. Y cada vez que ve a Titán, ahora retirado y con el hocico gris, con pasos un poco más lentos, la mirada un poco más nublada, pero aún amable, aún comprensivo, lo abraza. Hunde la cara en su pelaje como cuando tenía 6 años. Susurra lo mismo que susurró hace 7 años. Gracias por salvarme. Y Titán, sabio, gentil y eternamente leal, menea la cola. Porque eso es todo lo que necesitaba oír. Porque eso es lo que hacen los héroes. Salvan. Protegen. Aman. Y nunca, jamás, piden más que eso. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te llegó al corazón, compártela. Nunca se sabe quién podría necesitarla hoy.